la que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar esa valoración porque no, la pregunta que vamos a trabajar nosotros no es una pregunta de, ¿cómo se llama? De síntesis. Voy a subir esto aquí porque está por allá. Listo, que nos quede en la mitad. Listo. Y vamos a mirar la definición del tipo de pregunta y la definición del tipo de pregunta sería en este. Que está por acá, como por acá. Listo. Entonces, obviamente como tenemos la pregunta de síntesis mal, pues esto está mal, ¿cierto? Pero aquí lo preocupante es que ustedes aquí no me están presentando un parafraseo, sino me están presentando un plagio, ¿cierto? ¿Por qué me están presentando un plagio? Porque como lo que ustedes tienen que hacer en esta celda es hacer un parafraseo de lo que el autor piensa, de lo que el autor dice que es una pregunta de análisis, miren que en ninguna parte de ese parrafito que tienen ahí me lo citaron. Si ustedes no me lo citan, me están diciendo que eso es de ustedes, es decir, se están robando las ideas del autor para ponerlas como ustedes. ¿Cómo evitamos eso? Con la cita de parafraseo. ¿Cómo es una cita de parafraseo? Fernández, y el año de publicación 2008, plantea que las preguntas, voy a poner puntos seguidos para que más o menos se entienda, ¿listo? En el momento en que yo ya pongo Fernández, maestros, ¿sí? En el momento en que ya pongo Fernández, ya no estoy haciendo plagio, ya le estoy diciendo al lector que esto es de Fernández, lo que pasa es que están mis palabras, ¿cierto? Ya cuando arreglen esto, pues obviamente les va a quedar arreglado esto, ¿listo? Vamos al formato de asesoría, entonces tenemos el tipo de pregunta, ya miramos esto y vamos a mirar preguntas orientadoras, ¿listo? Vamos a mirar las preguntas orientadoras. Entonces, ¿de qué manera se manifiesta la comunicación explícita de conductas de discriminación visibles de estudiantes? Entonces, no sé, voy a preguntar a ver si les pareció, este ejercicio, ¿no les pareció que cuando estaban haciendo las preguntas orientadoras, ustedes mismos se preguntaban en, oiga, ¿esto no es una pregunta problema? ¿No les pasó eso? Bueno, pues sí, es que nosotros, de hecho, el cuatrimestre pasado tuvimos como algunas asignaturas muy relacionadas con toda esta cuestión de investigación y todo eso. También estuvimos con una profe ¿cómo es que se llama? Con la que trabajamos, bueno, tuvimos una asignatura llamada taller de investigación, otra que era práctica 2, formación y contexto. Entonces, más o menos, trabajábamos algo similar. Entonces, de pronto nos guiamos, fue por eso Sí, también. claro, que era lo que yo les dije en ese momento. Claro, si yo tengo una pregunta, problema, automáticamente, implícitamente mi cerebro piensa en objetivos específicos. ¿Sí? Y creo que es lo que les pasó allí. Entonces, ya para retornar acá, si ustedes recuerdan este comentario que está acá frente a la construcción de la pregunta orientadora, les dice que las primeras preguntas orientadoras deben caracterizar las variables más significativas de la pregunta problema. ¿Qué significa eso? Que yo me tengo que venir aquí a mi pregunta problema, identificar, yo tengo que venirme aquí a la pregunta problema, identificar cuáles cuáles son mis características más importantes. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que decirle a la otra persona que yo no sé? Por ejemplo, entonces, ¿qué puede promover el docente de inglés para frenar la discriminación visible? Entonces, lo primero que yo tengo que preguntar en mi pregunta orientadora es ¿qué es eso de la discriminación invisible? Por lo tanto, esa pregunta es la que debería estar acá. Está en la primera. ¿Sí? Pero mire que ustedes están planteando es de qué manera se manifiesta. Y todavía no necesitamos saber cómo se manifiesta. Lo que necesitamos saber es qué es eso de discriminación invisible. Necesitamos saber qué es eso, cómo la entienden los autores, ¿sí? ¿Qué es la discriminación? Entonces, la pregunta debería quedar es, ¿qué es la discriminación invisible? ¿Y cuáles son como sus características más importantes dentro del componente de la educación? Todavía no metemos nada de esto. Por eso les decía que obviamente, claro, aquí, ay, me dio una tortícolis. Aquí aparece esto porque pues obviamente ustedes tienen en la mente que estamos trabajando objetivos específicos y no. En el ABP, como les decía, es una muy micro investigación, pero no la podemos elevar a una categoría de investigación. ¿Sí? Entonces acá lo que yo primero tengo que decir es eso. ¿Qué es la discriminación invisible y cómo se expresa en el campo de la educación?
y empiezo a teorizar, porque ahora sí ya sé que no cómo se ejecuta el concepto en el contexto, ¿cierto? Sino qué es ese concepto. ¿Qué nos corresponde? Ir a buscar otro concepto en mi pregunta-problema que también necesite ser eh, eh, como caracterizado, que cuál podría ser. Entonces, ¿qué es la discriminación invisible y cómo qué? Y cómo se expresa en el campo de la educación. Si quisiera mirar cómo ustedes la construyen. ¿Sí? Porque obviamente, si ustedes no ponen, bueno, aquí pues está implícitamente, pero como les digo, no me pongan todavía contexto porque eso no lo trabajamos aquí. Si que la discriminación, cómo se expresa en el campo de la educación. Y ustedes van a tener que buscar autores, porque recuerden que esto se responde con 4 autores que nos caractericen que es esa vuelta. ¿Listo? Y ahora, mire que ustedes sí lo encontraron acá, la cuestión de los errores gramaticales, pero pasa exactamente lo mismo. Como solo estamos caracterizando, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es esto de los errores gramaticales? ¿Listo? Todavía no entramos a hacer acción sobre la pregunta, sino solo, como dice el mismo ejercicio, caracterización. O sea, ahí no, o sea, modificaríamos el cómo los errores, sino qué son los errores gramaticales. Sí, entonces, y como lo tengo que meter en el campo de la educación, porque siempre lo tenemos que hacer, entonces, ¿qué son los errores gramaticales y cómo estos se expresan dentro del componente de la educación? Porque lo que estoy haciendo, compañeros, es caracterizando mis variables más importantes en mi pregunta-problema, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Que por eso les decía, claro, si yo asumo que hay una pregunta-problema, entonces tengo que hacer objetivos específicos. Implícitamente tal vez mi cerebro lo hace, y acá no. Recuerden que lo que yo les decía, esta matriz pues es un aterrizar el aprendizaje basado en problemas a partir de mi experiencia docente, ¿sí? Entonces, ustedes van y abren una ABP y dicen, no, es que eso hay que hacerlo así. Y ustedes como maestro dicen, sí, chévere hacerlo así, pero yo lo quiero hacer de esta forma. Es decir, nuestra forma de construir conocimiento no es rígido, ¿cierto? Sino que yo lo voy adaptando a mis intereses como maestro. Okay. ¿Listo? ¿Qué más queda? Bueno, era eso. Entonces, pues, profe, teníamos el tipo de pregunta. Entonces nos dices que el tipo de pregunta que nosotros colocamos que era síntesis, nos dices que ese hay que modificarlo, ¿cierto? O sea, este lo modificamos, la síntesis. Sí, al modificar Por síntesis se ende, modifica. se modifica también este. Sí, señora. El Fernández no sé qué. Ok. Esta parte nos Pues dices yo que puse eso ahí, ¿no? Pero esos no son los autores. sí. O sea, entonces, la pregunta problema nos dices que ya esa está, Sí, ¿cierto? señora. Sí. Entonces, el tipo de pregunta, entonces, cambiar la síntesis, volver a revisar el texto A para mirar qué otro tipo de pregunta podría ser. No, bueno, las fuentes APA. Bueno, las fuentes APA se supone que estas 7 fuentes, ¿dónde las voy a encontrar? Estas fuentes todas, tú las encuentras en la matriz de revisión bibliográfica. Sí, pero ya en la matriz general, porque claro, ya se desarrollan allá, pero es lo que es Ortega y Ruiz, Alfonso y todos ellos, ¿dónde se supone que yo los debo encontrar? Acá. Recuerden que las primeras fuentes que yo trabajo son la problemática. Entonces, la fuente de la 1 a la 10 deben estar en la problemática. Listo. Voy a mirar la estructura, pero cuando yo vaya a leer su problemática, me van a aparecer todos estos autores que ustedes están poniendo acá. Porque ellos son los que le ayudaron a construir la problemática, ¿listo? Entonces, ¿qué revisamos acá? Recuerden que estos autores, desde aquí hasta acá, van en negrilla. Listo, entonces, apellido inicial del nombre, año, título del texto y creería que nos falta el enlace o, si no está el enlace, la editorial. ¿Listo? ¿Qué significa este? Que este es un texto que ustedes consultaron físico, ¿cierto? En la biblioteca. Cuando nos lleva el enlace, significa que es texto escrito. ¿Listo? Segundo, acá está, estrategia de apellidos del autor, iniciales de ¿qué? Apellidos, año de publicación del texto. Y aquí quedaría entonces, aquí está el enlace. ¿Listo? Este sí lo tiene, el de arriba habría que ver si no lo tendría o Lobo William, ¿listo? Revisen porfa si William es el nombre o es el apellido. Si es el apellido, entonces nos falta una coma acá y acá solo punto, ¿listo? Si son los dos apellidos, debe ir un guión acá y el resto de datos del autor, ¿listo? Y acá lo mismo, enlace.
apellidos, inicial el nombre y apellidos, inicial el nombre, el inglés como y el enlace. Y apellido, y esto recuerden que todo esto, pues yo lo pongo ahorita, pero usted ya después le van dando esas tetas. Entonces, ¿qué reviso? Apellido, la puntuación, las iniciales, el año de publicación del texto, el título del texto y el enlace cuando es un texto físico. ¿Listo? Creo que están bien, solo hay unas pequeñas que hay que revisar, como la que les mencioné. Esta creo que hay que hacer la revisión de la misma, algunos enlaces y ya. Y recordar, ¿no? Los 10 primeros actores que ustedes me ponen acá es porque los trabajaron en la problemática, pero a nivel de estructura está bien, la mayoría. Ok. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, recordar lo que les mencioné. Entonces, para hoy en 8 días, para no preguntarles a ustedes, chicos, ¿de dónde empezamos? Entonces ponen acá. Ponen acá, voy a dejarlo solo, que ¿cómo se debe poner? Solo revisión. ¿Listo? 2 puntos. Entonces, ¿qué necesito que el profe revise? Pues lo mismo que ustedes pusieron acá. Entonces, ya no pongo esto, ¿cierto? Solo pongo esto. TP5. Exacto. Yo pongo acá, revisión, coma. ¿Por qué? Porque ya todos sabemos que TP es tipo de pregunta de TP, definición de tipo de pregunta. Ok. O sea que vas a revisarnos la próxima clase. TP de TP, PO, PRO y texto. Sí. Y avance de la problemática. Recuerden que vi que la problemática la socialicé hace 8 días, pero pues obviamente no, yo les digo que avancen, pero pues yo voy a su ritmo, ¿no? Entonces sí es importante que pues vayan avanzando en esa problemática, porque pues como les decía, yo veo aquí como unos garabatos míos, entonces vamos a poner acá, eso quiere decir que asumiré ahorita. Y les voy a pedir por favor que la compañera que no asistió hoy, creo que es Diana Alejandra Pavón. Sí, profe. Listo, entonces, por favor, le van a dar acá botón izquierdo y le van a decir comentario y van a poner acá, no asistió a la asesoría del 10 de junio. ¿Listo? Ella mismo entrará y me notificará a mí porque no asistió. Sí, ahí mismo dirá. Después, ustedes solo ponen ahí, no asistió a la asesoría del 10-6. ¿Listo? Ella entrará y me dirá, no asistí porque tal cosa. Dependiendo del argumento, pues yo le diré, necesito que ¿por qué? Porque finalmente esto afecta es la nota de autoevaluación, porque creo que los que hicieron la evaluación juiciosa y decía que la cuestión de la puntualidad y la asistencia. Fallas y todo el cuento no lo voy a tener en cuenta, pero sí, pues obviamente el cuento de ir llevando esa matriz ahí rigurosamente. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar lo que les mencioné y por favor, como veo que van bien adelantados, entréguenme las seis preguntas orientadoras de hoy en 8. ¿Listo? Ok, 6 preguntas. Bueno, señor. Listo. Recuerden mirar el comentario. ¿Listo? Recuerden mirar el comentario que está ahí en el triangulito amarillo al final. O sea, ya tenemos 2 preguntas orientadoras, profe. Voy a revisarlas todas. Tendríamos que terminar las otras 4. Ajá. Sí, entonces ustedes ponen ahí, allá ponen, no ponen, allá en el formato de asesoría ponen revisión, o como ya lo puse yo, entonces solo ponen PO. Yo ya no les pregunto a ustedes, sino lo que les dije, entro acá y digo, listo chicos, entonces yo voy a revisar esto, más esto, más esto, ¿sí? Entonces cuando yo estoy en la práctica rigurosa, hay chicos que me dicen, por ejemplo, ay, profe, revise fuente, le digo, no, porque allá no está, ¿sí? En ese sentido, pero insisto, aquí no estoy manejando la rigurosidad de la matriz. Los dejo porque voy para el siguiente grupo. Ok, profe, muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias. Chao, chao. Bueno.